Buenas noches, mi nombre es Pamela Ramírez Jiménez y yo les voy a estar leyendo el libro de mi señora la Reina Maya. Comencemos. La muerte le acariciaba el rostro a mi señora. La huesuda la enamoraba con sus manos para que la acompañara al Xibalba, al infierno, donde por fin se encontrará con sus dioses. Su tiempo se ha acabado, sin heridas, sin sufrimientos terribles. Los muchos años ya le pesan y ese mal no tiene remedio. La cuenta de sus días llegó a su fin y nadie, absolutamente nadie, puede evitar eso. Toda la gloria y todo el poder de la Camba no son suficientes para impedir el desenlace. La ciudad y su señor Pacal nada pueden contra la muerte, ni siquiera nuestros nahuales tienen la fuerza suficiente para dejarla. La calanca es invencible. Morirá y nada podemos hacer para alargar su vida. Aquí dentro solo podemos esperar a que ella siempre suspire por última vez. Nadie habla, el espacio está en silencio y la selva, por primera vez desde que los dioses la crearon con sus palabras todopoderosas, está callada. Las alas de los colibríes no se atreven a desafiarlo y los monos se tragaron sus aullidos cuando él nos mostró con toda su fuerza. Solo las serpientes continúan imperturbantes y ellas van y vienen de Xibalba y el hogar de Itzamana. Ellas son la oscuridad absoluta, la luz inmaculada. Los hijos de Taxbu Anua están sentados frente a sus aposentos. Tienen la mirada baja y sus cuerpos se tiran rayados por las gotas de sangre que entregaron como sacrificio. Cuando mi señora ya no pudo herirse la lengua con su espina de mantarraya, cuando fue incapaz de recoger su sangre para quemarla con los papeles sagrados y alimentar a los dioses, ellos decidieron tomar su lugar y ofrecer la suya. Pacal, nuestro señor Pacal, permanece a su lado, mirando su rostro marcado con las líneas de la nobleza. A pesar de su edad, los puntos de sus mejillas aún resaltan entre las arrugas de su cara. En sus ojos encontrados todavía se pueden descubrir un dejo de vida, el vestigio de una existencia que casi siempre fue buena. Taxbu Anuawa morirá y las ruedas del tiempo seguirán girando para recordarme que sin ella no soy nada, que solo volveré a ser aquella que fui en el momento de mi nacimiento, una mujer sin nombre con una cicatriz en el brazo. Afuera todos están reunidos en la plaza y esperan su último suspiro. La cuenta de tiempo que se inició cuando los habitantes de la Cámara empezaron a construir su tumba está a punto de terminar. Ella, a pesar de los deseos de Pacal, será la primera en partir a Xibalba. El sarcófago está listo. Le espera para guardar su cuerpo y dejar escapar a su espíritu. Los sacerdotes que se transforman en jaguares sostienen los puñales que alimentan a los dioses con la sangre y los corazones de los nobles que fueron capturados en un rápido combate con la gente tortuguero. Esta batalla, a diferencia de las otras que mandaron los caminos de sangre, no fue para proteger la Camba de sus enemigos, tampoco ocurrió para vengar las antiguas ofensas que ella y yo tenemos marcadas en los ojos y el cuerpo. El combate solo sirvió para preparar la partida de mi señora. Los creadores del universo tienen que comer, tienen que estar satisfechos. Solo así podrán recibirla con los brazos abiertos después de que Taxbu Anawa corra con los elegidos del larguísimo camino que termina en Xibalba. Allá en el patio del palacio están los sacerdotes que la pondrán sobre una estera para colocarle la máscara, el tocado, las pulseras y los collares de piedras verdes que se trajeron desde Oxtecún
para recordar su origen. Ellos esperan que ocurra lo que tiene que ocurrir para amortajar su cuerpo y prepararlo para su viaje definitivo. Tienen que hacer esto antes de concluirla a su última casa, donde terminarán de cubrirla con polvo rojo y la dotarán de comida y bebida para que no sufra hambre en su andar hacia el inframundo. Y yo estoy aquí, parada en la esquina de una habitación, tratando de que casi nadie me tire, deseando que los ojos de los nobles no me descubran. Solo quiero que me vean los sacerdotes que pueden decir la palabra definitiva. Aquí estoy, esperando el final, recordando el pasado, sin la ayuda de los libros pintados. Espero que la cuenta de sus días se termine y solo deseo que Taxpu Anawa pronuncie mi nombre antes de dejar este mundo. Solo eso podría cambiar mi destino por última vez. 56 años antes. En la casa de su soberano de Oxtecún, todo era movimiento. Los negros pensamientos lo habían mordido como la más venenosa de las nuayacas. Los colmillos de la mala cabeza le acompañaron la sangre. La certeza de que la muerte podría llegar en cualquier momento corría por sus venas y le quemaba la carne. El destino de Oxtecún pendía de un delgadísimo hilo que podía reventarse con su suspiro. La muerte anticipada podía volver y tercera ocasión. Las ancianas caminaban apresuradamente por los pasillos y solo recuperaban la compostura cuando se encontraban con el señor de la piedra preciosa, que apenas se detenía para mirarlas. No quería perder tiempo. Se detuvieran para honrarlo como marcaban las costumbres. A él le bastaba que bajaran la cabeza y siguieran su camino. Algo más importante estaba a punto de pasar y las viejas mujeres eran las únicas que podían afrontar el problema. La gran señora de Oxtecún estaba a punto de tener un hijo y el parto no marchaba bien. La diosa de las tejedoras, de las mujeres que dan vida, quizás por una vieja falta que puso en peligro el destino de la ciudad, no quería mirar a la parturienta y solo podía terminar en una desgracia. Las ancianas entraron en la habitación de la gran señora, la ayudaron a levantarse, a pensar de sus lamentos y el dolor que tenía clavado en el vientre. Sus entrañas estaban a punto de desgarrarse. La cubrieron con una delgada manta. La lluvia tal vez había destacado a los malos espíritus, a los deseos maléficos, a las palabras evitadas y enfrentaban el cuerpo. La soberana, agotada después de varios días de esfuerzo, acarició la tela del algodón entretejido con pelo de conejo. La suavidad era su único consuelo, su único alivio. Ella ya había pasado por este trance en otras ocasiones. 2 veces los dioses la terminaron por el embarazo y 2 veces le arrebataron a sus hijos antes de que corrieran este mundo. Ninguno vio la luz, todos partieron antes de que pudiera abrazarlos. La gran señora tenía miedo. El pasado podía repetirse, pero ella estaba dispuesta a todo, con tal de que el nacimiento ocurriera. Mi vida por la suya, mi vida por la suya, rogaba a los dioses cada vez que los dolores se convertían en un puñal. Ella susurraba, pero sus palabras no llegaban a los oídos de los señores del universo. Las mujeres salieron al pasillo y comenzaron a caminar hacia el temazcal, donde las piedras ya estaban enrojecidas por el fuego sagrado que encendió el sacerdote más poderoso de Oxtecún. Enterraron, una de ellas tomó una vasija de barro labrado donde el agua, las hierbas y las cortezas se mezclaban perfectamente. Nada faltaba por trazar y agarrar a los dioses y apresurar el nacimiento. Poco a poco comenzó a vertela y el aromático vapor llenó el lugar.
En voz baja, la anciana comenzó a rogarle a Echel, a la única diosa que podía salvar a la esposa del señor de la piedra preciosa. Las voces de las otras mujeres se sumaron a la suya. El sonido de las plegarias se repetía incesantemente. Ninguna subió la voz. De sus bocas solo salía un murmullo largo, un sonido monocorde que invitaba al trance. Echel se compadeció de ellas y concedió el milagro. La niña nació después de unos minutos y el último dolor. La más vieja de las comadronas abrió el bulto que tenía a su lado. Las plantas, las plumas, los trozos de corteza, los huesos de los animales sagrados, los hongos mágicos y las espinas de martillera se desperdiciaron en el piso. Con calma tomó una navaja de obsidiana verde que los mercaderes trajeron de la ciudad que estaba más allá de todas las montañas. Su filo era perfecto. La contempló durante unos instantes y cortó el cordón umbilical de la recién nacida. Lo anudó con una gran ciudad y la pequeña apenas sangró, lo necesario para alegrar a Echel. La recién nacida lloraba y las ancianas comenzaron a lavar su cuerpo con agua y hierbas mientras le agradecían a la diosa su intervención. Tenía aún purificarlo antes de que el sacerdote la viera. El agua se la llevaría todos los males y solo dejaría lo bueno, lo puro, la inmaculada perfección que solo puede tener un recién nacido. La sentaron con una manta y esperaron la llegada del hombre de los dioses. La gran señora de Oxtecún sonrió tranquila y cerró los ojos para dejarse atrapar por el suelo. Por fin había aceptado que no tenía ninguna culpa. Lo suyo solo había sido pasión y voluntad del señor de la piedra preciosa. Ella, al igual que las camadronas, también tenían que esperar a garra de jaguar, pues antes de que él la mirara no podía alimentar ni acariciarla. Cuando el sacerdote entró al temazcal, las comadronas bajaron la vista y guardaron silencio. Sus poderes y su jerarquía nada eran junto al hombre que estaba frente a ellas. Garra de jaguar, tenía la cara labrada y el cuerpo pintado con orejas rojas. Se había tallado los dientes hasta volverlos idénticos a los de su nahual, y su rostro estaba marcado por los signos de la nobleza. Su frente perfecta tenía la misma indicación que su nariz. Él sabía todo lo que había pasado y podía conocer todo lo que estaba por suceder. Él conocía los misterios del tiempo, el destino de las personas, el futuro de la ciudad y sus soberanos. Garra de jaguar era uno de los pocos hombres que habían sido devorados y partidos por la serpiente celestial. Era uno de los poquísimos que podían caminar entre los 13 cielos que separaban a los mortales de la morada de Samana y atravesar los 9 lugares que los alejan de Xibalba. Él era el hombre huracán, el hombre crepúsculo, el que miraba hacia adentro, el que estaba debajo de los árboles, el espíritu de todo lo que puede porque tenía la saliva de los señores del universo. Él era el gran sacerdote de Oxtecún. A su lado estaba el enano jorobado que siempre lo acompañaba, el señor de la piedra preciosa. Se lo había regalado a la guerra de jaguar a los pocos días de llegar a este mundo. Las personas como él solo podían ser altembiantes o servidores de los sacerdotes y los dioses. Su vida, a pesar de la desgracia, se encargaba en el lomo, no había sido tan mala. Nadie salvo los invitados a la casa del gran sacerdote se atrevía a abusarle de él y solo lo amó. Lo dejaba ir con sus padres de cuando en cuando. Durante muchos años, ellos le ocultaron sus malos deseos, pero poco a poco fue descubriendo que ellos solo esperaban la comida,
los regalos, aunque nunca pudieron borrar el honor y tener un hijo como él. El jorobado nunca lo dijo, pero en su cabeza siempre estaba presente el deseo de castigarlos, el anhelo de que alguna fuerza rasgara la casa donde ellos vivían y los sepultara, sin que los dioses pudieran evitarlo. Así cada vez que serviría la comida de los invitados de su amo, cada vez que les hacía muecas para hacerlos reír, y el odio a los suyos aumentaba, le exigía venganza. Su espalda contrahecha era su culpa. Algo oscuro había hecho sus padres para que los señores del universo lo deformaran del cuerpo. Garra de jaguar, sin pronunciar palabras, se detuvo frente a la mujer más vieja y le extendió las manos para que le entregara a la recién nacida. Las recibió y una de las grandes cuentas de piedra verde de su collar rozó el cuerpo de la niña. El gran sacerdote la miró y cerró los ojos para recordar su nombre y su destino. Él los descubrió cuando estuvo encerrado durante varias noches en la cueva más secreta y oscura, cuando logró desprenderse de su cuerpo para encontrarse con los dioses que le revelaron lo que había de ocurrir. Taxbu-Anu murmuró y salió con ella en brazos. El señor de la piedra preciosa aún no podía verla. Su hija, a pesar de su noble origen y su nombre divino, aún se parecía a cualquiera. Tenía la cabeza casi redonda, las mejillas limpias y la mancha oscura al final de la espalda. La niña, a pesar de sus padres, todavía no estaba marcada por la nobleza. Garra de jaguar y el enano salieron del baño y se dirigieron hacia sus aposentos. Los seguían sus hombres. Los jóvenes de algún día podrían tomar su lugar en el corte de Oxtecún. Como si trajera una pluma de quetzal. Garra de jaguar colocó a Taxpu en la estera. Cada una de las partes del cuerpo de la recién nacida apuntaba hacia las direcciones de los cosmos. La herida de su ombligo unía la morada de Sama con el Xibalba. La acarició y le acercó un dedo en la boca. Esa prueba era definitiva para saber si los dioses permitirían su permanencia en la tierra. El sacerdote sintió cómo lo succionaba, extendiendo su mano, y el jorobado le entregó la espina de mantarraya. Apenas tocó la lengua de la niña para obtener una gota de sangre. Se levantó y la colocó sobre una hoja de papel. El rojo resplandecido sobre la blanca corteza y el negro de su caligrafía cambió hacia el verano y entregó la ofrenda al fuego. Taxbuanawa alimentó a los dioses por primera vez. Garra de jaguar volvió sobre sus pastos y se sentó frente a la niña. Sus ayudantes le entregaron todo lo que necesitaba: largas y delgadas telas de algodón, trozos de madera finamente pulida, resinas aromáticas. Poco a poco comenzó a colocar las delgadas tablas en la cabeza de Taxbuanu y la sujetó con muchísimo cuidado. Su cabeza no podía ser una de cualquiera de la mujer. Nadie tenía que moldearse para adquirir los rasgos de la nobleza. Después tomó una cuenta verde y la ató con un fino hilo de algodón. Cubrió la punta con resina y la pegó al primer tocado de la recién nacida. Ella tenía que mirarla todo el tiempo. Sus ojos debían quedar atrapados por sus reflejos y movimiento. Solo así podía encontrarse para siempre y embellecer su mirada. El señor de la piedra preciosa recibió a su hija de manos de Garra de jaguar, la abrazó con cuidado y la acarició mientras pronunciaba el nombre que garantizaba la continuidad de su linaje. Taxbu-Anau. Era la sucesión, la certeza de que su sangre persistiría a pesar de las desgracias que habían ocurrido durante muchísimos años. Los pensamientos emponzoñados ya no estaban en su cabeza.
La Nauyaca del miedo se había refugiado en la cueva más profunda y ahí se quedaría hasta que se volvieran las nieblas. Su esposa viviría y si los dioses permitían que llegara a la edad correcta, Tatbu Anau salvaría su reino. Ella se convertiría en la señora sucesión. El soberano de Uxtecún sabía que la suya no era una ciudad poderosa y que definitivamente podría saberlo. Bueno, lo que nos quiere dar a entender este libro, o de qué trata este libro, es que trata de una historia de amor donde una reina tenía que dar a entender o aplicarse a las leyes, a las costumbres, a todo lo que pasaba en ese tiempo en la cultura maya, como eran los emperadores, los reyes, y que todos tenían que obedecer, donde uno tenía el mandato divino, donde él podía hacer lo que quisiera y todos tenían que obedecer. En este libro nos habla de cómo el perfeccionismo y la belleza, la honestidad, el honor eran una clave importante para que tú tuvieras un lugar ahí. Habla de cómo el inframundo te puede llevar a la muerte total y también nos habla de que algunos seres se podían salvar siendo casi perfectos, como nos dice en el libro. También nos habla de que en esos tiempos la cultura maya a las mujeres no se les permitía tener hijos si no eran sagrados, si no le agradaban al Señor, como tenían que tener una marca, tenían que tener un signo de que eran puros, de que eran sagrados, porque los demás eran niños o recién nacidos comunes, como la gente normal, pero para ellos una mujer tenía que tener un hijo sagrado, puro, que tuviera una marca para que fuera como ellos, como un dios. Entonces, las mujeres en ese tiempo sufrían mucho porque les arrebataban a sus hijos, los mataban y para ese tiempo, aunque fueras una reina, no podías hacer nada porque también te mandaban a crucificar. Tenías que tener hijos sagrados. Y como para ese tiempo las costumbres mayas eran muy perfeccionistas con la belleza, con el honor, con tu ser mismo, tenías que ser perfecto para sus ojos de ellos. Ahora sí que hablaban de un Dios que los ayudaba, que les hacía supuestamente milagros. Y en este libro nos habla de una reina que hace miles de años la civilización no era tan buena, así como la de ahora. Este libro me llamó la atención porque nos habla justamente de eso, del inframundo, de cómo vivían antes las culturas, y nos habla de que podemos ahora en estos tiempos la sociedad ya es más liberal. En los tiempos de antes tenías que hacer lo que el rey decía, como lo decía y cuando lo decía. Ahora la gente ya es más liberal y me llamó la atención este libro porque
a pesar de que vivimos en una sociedad donde las mujeres ya pueden abortar cuando no quieren a los hijos, pues nos da un claro ejemplo de cómo era la civilización, la cultura, de cómo vivían antes y pues obviamente de la cultura maya. Me da más curiosidad saber de este libro porque es una forma de ver nuestro pasado y nuestro futuro, de cómo vivir la vida sin tener suposiciones, sin tener un castigo divino, porque ellos lo tomaban como un castigo divino, que ellos iban a castigar a un dios. Ellos creían mucho en los dioses, como antes tenían una creencia, ideologías que hasta ahora en estos tiempos se respetan. Cada quien puede tener las ideologías, la religión que cada quien quiera, pero cada quien tiene que afrontar las consecuencias de sus propios actos. Ahora sí que cada quien puede tomar sus propias decisiones y creer lo que cada quien quiera, y nadie está obligado a obedecer a un solo Dios. Cada quien puede tomar su vida como quieran. Algunos pues se basan en sus ideologías, en sus dioses, en sus religiones, y por eso ya es más liberal nuestra forma de vivir, nuestra cultura. Por eso mi señora, la reina Maya, nos da un claro ejemplo de cómo se puede vivir ahorita teniendo todo lo que tenemos en la actualidad y cómo se vivía en los tiempos de antes, donde no podías hacer lo que tú quisieras. Y es un claro ejemplo de cómo nuestra vida puede cambiar de algo súper no peligroso, sino con muchas reglas, muchas costumbres, a algo que si quieres puedes creer en algo y si no, pues es igual. Lo político y lo religioso, se podría decir, ya no se puede mezclar, ya no puede ser como antes. Y mi conclusión de este libro es que pues deberíamos de tomar las cosas más en serio, porque antes pues como dije es un claro ejemplo de cómo la gente vivía antes y cómo podemos vivir ahora. La conclusión de mi lectura es que podemos ser una civilización donde todo nos podríamos basar en una sola ideología, pero la gran ventaja es de que ya vivimos en otros tiempos y podemos elegir o no elegir, creer o no creer en algo que pensamos y tenemos en la actualidad. Y ese sería mi reporte, mi audiolibro del libro que estoy leyendo. Me lo recomendaron y la verdad no es que me guste mucho, pero me llama la atención y es lo que importa en este momento. Muchas gracias por su tiempo y espero una buena reflexión.